Tenemos los siguientes ejercicios prácticos de contabilidad básica, en la cual que nos dice lo primero. Dice, los activos de la compañía 21F alcanzan 350.000. El aporte de sus socios equivale al 60% de los bienes y derechos. ¿A cuánto ascienden las deudas con terceros? En primer lugar, tenemos que recordar qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el capital o en algún caso patrimonio. Los activos son bienes, valores, derechos que posee el ente o la empresa. Los pasivos son deudas y obligaciones con terceros. Y el capital en este caso vamos a decir que es el aporte de los socios. La ecuación fundamental de la contabilidad, que ya se la saben, son los activos, siempre son igual a los pasivos, más el capital, vamos a decir, porque estamos en básico, ¿ya? ¿Ok? Entonces dice, los activos de su compañía ascienden a un valor de 350.000, que son iguales a el aporte de su socio equivale al 60% de los bienes y derechos. ¿A cuánto ascienden las deudas? O sea, quiere decir que el capital es igual al 60%. Entonces, el pasivo es la diferencia. Si el activo es igual al 100%, el pasivo va a ser 40%. Para que haya una, como se dice, una ecuación, una igualdad. ¿Ya? Entonces yo digo, los 350.000 son igual a, multiplico 350.000 por 40% y 350.000 por 60%. En eso no creo que tengan dudas, ¿verdad? Seguro toditos lo han hecho bien. ¿Ok? Ahí está, pero de todas formas ahí recalco. ¿Alguna consulta o duda hasta ahí? Para que avancemos más rápido. Ok, parece que mi consulta continúa. Pregunta 2. La pregunta 2 dice, calcula el capital de la empresa TNT si el total de sus recursos suman 1.570.000 y las obligaciones con terceros de personas representan un tercio de dichos recursos. O sea, estos 1.570.000, ¿qué serían? ¿Activos, pasivos o capital? A ver, alguien que me responda. Esos 1.570.000 que son activo, pasivo o capital. Activo. Ya, sencillamente 1.570.000 son iguales a, dice. Las obligaciones con terceras personas representan un tercio de dichos recursos. O sea, ¿qué quiere decir? Acá vamos a poner que son activos, pasivos y capital. 1 dividido entre 3 es un tercio. Yo lo voy a transformar a porcentajes, si quieren, más práctico. Por 100, 33.33% es los pasivos. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Un tercio es igual a 0.33 por 100 para que sea en porcentaje, 33.33%. Y como ustedes saben, un tercio, ¿cuánto le falta para sumar? Entonces, hay que sumarle los otros 2 tercios, que eso va a ser el restante. 2 tercios por 100, 66.67%, redondeando. Total 100%. Entonces, de los 1.557.000, lo único que hacen es multiplicarlo por los porcentajes correspondientes. ¿Listo? Ahí estaría. ¿Se entendió? Sencillo. El ejercicio 3 dice, el activo de la empresa, el sol es 2 veces el pasivo, es muy similar al examen, creo. Sí, demasiado. El activo de la empresa, el sol es 2 veces el pasivo. Si el capital suma 70.000, elabore la ecuación del balance. Entonces dice, el activo es 2 veces el pasivo. Entonces yo voy a decir, igual. El pasivo le voy a dar un valor aleatorio, X. El activo es 2 veces X. ¿Dónde está? Acá está. Si el capital suma 70.000, elabore la ecuación del balance. Entonces, 2 veces X es igual a X más X sencillamente. ¿Por qué? Porque este tiene que ser igual a estos dos puntos.
activos tienen que ser iguales a pasivo y capital. Entonces yo digo 12x va a ser igual 70.000 es el capital, entonces reemplazo 70.000 en x y como tengo puras x, entonces digo 2 por 70.000, reemplazo x, reemplazo la otra x, otros 70.000, entonces mi activo va a ser 2 por 70.000. 140.000, que es igual a pasivo más capital. Y listo, sencillo. ¿Se entendió ese ejercicio? Ok, ejercicio número 4. Dice el ejercicio número 4. Aumentar un activo, no, indique qué tipo de transacción tendrá el efecto requerido sobre los componentes de la ecuación balance. A ver. Indique qué tipo de transacción tendrá el efecto requerido sobre los componentes de la ecuación de balance. Aumenta un activo, aumenta un pasivo. ¿Le dijo algo con respecto a este ejercicio, licenciado? Si hay que poner hecho modificativo, hecho permutativo, eso. No dijo nada de eso. A ver, ¿cómo lo podemos entender? Indique qué tipo de transacción tendrá el efecto requerido sobre los componentes de la ecuación de balance. Aumenta. Yo creo que hay que dar ejemplos de transacciones. Eso yo creo, para serle sincero, no le entiendo la pregunta. Indique qué tipo de transacción tendrá el efecto requerido sobre los componentes de la ecuación de balance. A ver, aumenta un activo y aumenta un pasivo. Necesito que me digan una transacción en la que aumente un activo y aumente un pasivo. Te las regalo esta. Si ustedes compran un vehículo al crédito, ¿está aumentando un activo y aumentando un pasivo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque fíjense, el vehículo es un activo. Al comprar un vehículo, ¿están aumentando activos? ¿Sí o no? Sí, Ok, pero no lo estás pagando, lo estás comprando al crédito, o sea, mediante un préstamo. ¿El préstamo qué es? ¿Un pasivo o un activo? un pasivo. Ah, entonces está aumentando un activo y aumenta un pasivo, ¿sí o no? Listo. Aumenta un activo y disminuye otro activo. A ver, aumenta un activo y disminuye otro activo. Por ejemplo, si ustedes se compran un departamento al contado, o sea, pagando, entra el edificio, que es una cuenta de activos, ¿sí o no? El edificio es una cuenta de activos, ¿aumenta sí o no? Sí, ¿Ok? Y lo estás pagando al contado. El efectivo también es un activo, ¿sí o no? Aumenta un activo y disminuye otro activo. O sea, si ustedes compran un edificio y lo pagan al contado, ¿el edificio es un activo, sí o no? sí es un activo. ¿Ok? Y si lo pagas al contado, o sea, si sale dinero de tu bolsillo, ¿el dinero no es un activo? Sí es, entonces estuviera disminuyendo. Siendo otro activo, correcto. Ahora, la idea es que ustedes no coloquen el mismo ejemplo si es que ya lo han presentado y si no lo han presentado, bueno. Que coloquen otro ejemplo, la compra de una computadora, la compra de una cama, la compra de mercadería, etc. El otro dice, aumenta un pasivo y disminuye otro pasivo.
Aumenta un pasivo y disminuye otro pasivo. A ver, ¿qué podríamos colocar? Que esté pagando ¿qué cosa? ¿Qué puedo decir? Que aumenta un pasivo, o sea, va a aumentar mi deuda y disminuye otra deuda. Por ejemplo, Un podría crédito, ser... ¿Sí? A ver, ¿cómo? una compra a crédito. Una compra al crédito, pero la compra generas un egreso y aumenta un pasivo. Acá dice que aumentes un pasivo y disminuya otro pasivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que pensar un poco más. La dejemos por un rato, a ver, no se me ocurre nada. El otro dice, disminuye un activo y disminuye un pasivo. Este sí se puede. Por ejemplo, si le pagan los sueldos a sus empleados. Al contado, los sueldos por pagar son un pasivo que al momento en que le paguen disminuye, pero al pagarle disminuye su efectivo. El pago, el pago de sueldos y salarios al contado puede ser el pago de servicios de vengados, o sea que aún no se han pagado al contado. Puede ser el pago del proveedor, o sea, si le debemos al proveedor, que es un pasivo, le pagamos, va a disminuir al contado, va a disminuir también nuestro dinero. ¿Ok? Ese estaba fácil, no hay problema. Estos están mal subrayados. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Disminuye un activo, disminuye un pasivo. Este todavía no se me ocurre. Pasemos al siguiente. Aumenta un activo y aumenta el capital. Facilito. Aumenta el activo y aumenta el capital. ¿Qué quiere decir? Que un socio va a aumentar su aporte, sencillamente. Por ejemplo, un socio aporta efectivo. El socio va a aumentar su capital y la empresa va a aumentar el activo. Un socio aporta mercadería. El socio aumenta su capital y la empresa aumenta mercadería. Un socio aporta lo que ustedes quieran, un vehículo. La empresa aumenta su capital, perdón, su activo y el socio aumenta su capital. ¿Listo? Aumenta un activo, disminuye otro activo y aumenta pues, el otro. Aumenta un activo, disminuye otro activo y aumenta un pasivo. Aumenta un activo, disminuye otro activo y aumenta un pasivo. Sencillo, podemos colocar una compra de mercaderías. ¿Ya? Al comprar ustedes mercadería, aumentan sus activos, pagando la forma en que ustedes paguen, la mitad al contado, o sea, la mitad va a salir de su caja, de su efectivo, disminuye un activo, y la otra mitad al crédito, o sea, que no lo están pagando todavía, va a aumentar un pasivo. O sea, es una transacción mixta. Compran mercadería, aumenta un activo. Pagan la mitad al contado, disminuye otro activo. Y la otra mitad al crédito es un pasivo, sencillamente. Aumenta un pasivo y disminuye otro pasivo. ¿Qué podría colocar? Capaz un préstamo bancario. Solicitas un préstamo bancario para sanear una deuda con un proveedor, por ejemplo. Puede ser Sí. solicitar un crédito bancario para para cancelar a un proveedor o para cancelar a un proveedor. ¿Ok?
Puede ser válido también, medio medio, pero ya. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que colocar una transacción en la cual haga esos movimientos. Luego dice 5. Obviamente no coloquen lo mismo, ya. Cuidado, todos coloquen lo mismo y ya anulada la respuesta, piénsenla. Con las siguientes operaciones registra la ecuación contable. Ya se saben la ecuación contable, se lo tienen que saber de memoria, como les dije. Ups. Dice, se inicia el negocio comercial aportando a propietarios 200.000. Perdón, 20.000. Nada más. Entonces quiere decir que va a aportar 20.000 en activos, que son efectivos. Que eso es igual a, la empresa está naciendo sin ninguna deuda. Entonces en pasivos, 0. ¿Y el capital cuánto va a ser? Los 20.000 que aportó el socio. Ahí está su ecuación. ¿Se entendió? Inciso A. Sí, Inciso B. Se requiere para iniciar la empresa 100.000, el propietario cuenta con 50.000 y el saldo lo financiará la banca privada. O sea, quiere decir que la empresa va a valer 100.000, igual, su pasivo, ¿cuánto es? No sabemos, pero sabemos que su capital es 50.000. Entonces, para que haya acá una partida doble, yo digo activos menos capital, ahí está la banca, el pasivo. ¿Listo? Inciso B. Inciso C, ¿qué dice? Dice, se requiere para iniciar la empresa 200.000, ese es el total de activos. Igual, el propietario cuenta con 50.000, otro 50.000 aportará su socio y el saldo lo financiará la banca. O sea, quiere decir que en el capital son dos socios. 50.000 socio 1 más 50.000 socio 2. 100.000. Entonces, lo mismo, activos menos capital, la banca va a financiar los otros 100.000. ¿Listo? Inciso D. Inciso D dice, se inicia el negocio con un financiamiento 100% de la banca privada. No nos dice el monto, entonces podemos colocar 1 peso si quieren. Entonces la banca va a financiar todo eso, 1 peso, y el capital va a ser 0. 1 igual a 1 más 0, ya estuvo. Ahora si quieren colocarle 100%, es lo mismo, 0. ¿Ok? Ahí estaría el ejercicio 5. El ejercicio 6, que es el más difícil. Acá ustedes tienen sus operaciones realizadas. Tienen activos, pasivos, capital, el hecho contable, que hay 3 hechos contables: permutativo, modificativo y mixto, que casi nadie les enseña, pero bueno, con el licenciado están aprendiendo. Voy a tener que recortar esto un poco. Ahí. Bueno. Ok, me dan una mano si es que en esta partecita es medio complicado siempre. Dice, compra de mercaderías al crédito. Ok. Si ustedes compran mercadería, ¿la mercadería qué es? ¿Activo, pasivo o capital? activo, Perfecto. Entonces, ¿va a aumentar la mercadería o disminuir? aumentar si se compra. Correcto, perfecto. Pero lo estás comprando al crédito. Entonces, estás adquiriendo una deuda. Va a aumentar un pasivo. ¿Se entendió? Sí, El capital 0 porque no hay nada. Los hechos dejémoslo para el final. Siguiente. Dice, inicio de empresa con aporte propio del socio. O sea, pongámosle que el socio aportó 10 bolivianos en efectivo. ¿El efectivo qué cuenta es? ¿Activo, pasivo o capital? activo. Aumenta un activo, pero lo está poniendo todo el socio. Entonces, pasivo, 0. Y el capital aumenta, porque él puso el dinero. ¿Se entendió? Sí,
Perfecto. Una nomás le entiende, los demás no sé. Sigamos. Inicio de la empresa con aporte y financiamiento. Inicio de empresa con aporte y financiamiento. Financiamiento quiere decir que alguien le prestó. O sea, referente al banco. O sea, quiere decir, por ejemplo, el socio aportó 10 pesos y aparte le pidió al banco que le preste 10, la empresa inició con 20. Aumentan sus activos, ¿por qué? Porque está poniendo 20 pesos. Aumentan sus pasivos porque el banco está poniendo dinero o algún otro tercero. Y aumenta el capital porque los tres están interviniendo. ¿Se entiende? Sí. Compra de muebles y enseres con respaldo de una letra. ¿Qué quiere decir? Ustedes están comprando muebles, muebles que son activos, pasivos o capital. Activo. Activos, Activo. aumenta un activo, perfecto, mediante una letra, o sea, quiere decir que no están pagando, sino están firmando un documento. ¿Qué sería eso? ¿Pasivo o capital? Pasivo. Pasivo, aumenta un pasivo. Capital, nada que ver, cero. ¿Listo? Luego el otro dice, compra de mercadería al contado. Compra de mercaderías al contado. Se mamó. Ok, en este caso no sé cómo lo hacemos. La compra al mercadería al contado. La mercadería es un activo, pero al contado también es un activo. Entonces quiere decir que va a aumentar un activo y va a disminuir un activo. Así que yo supongo que en la misma celda podemos colocar los dos signos. No sé si le dijo algo el licenciado. No, No solo dijo nos dio el práctico. Me dijo, háganlo. la lectura nomás. Pregunten entonces, en este caso el licenciado, compra de mercadería al contado. La mercadería es un activo, va a aumentar, pero al contado también va a salir un activo, va a disminuir. Entonces acá podemos decir que va a ser tipo un, aumenta un activo y disminuye un activo. Yo así lo anotaría. Pasivo nada, capital nada. Pero pregúntenlo ustedes ya. Siguiente. El cliente 007 cancela su deuda de la compra. El cliente cancela su deuda de la compra. Si cancela su deuda, ¿será que nos entra dinero, sí o no? En Sí. teoría, ¿no? Entraría, ¿no ve? Ahora, el cliente nos debía, ¿ya? El cliente cancela su deuda de compra. Quiere decir que nos va a pagar dinero, va a entrar dinero, un activo, y va a salir un pasivo. ¿Por qué? Porque nos debía dinero. Al momento en que nos pague, ya no nos debe. Capital cero. ¿Se entiende? Sí. El cliente pide más tiempo para pagar, o sea, quiere decir que nos debía, pero no puede pagar. Y respalda con un pagaré. O sea, ¿qué quiere decir? El cliente debía, tenía un pasivo, y al momento en que está respaldando o está cambiando su deuda, está aumentando otro pasivo. Entonces la fórmula sería igual. Disminuye un pasivo y aumenta un pasivo. ¿Ok? Activos, nada. Capital, nada. ¿Por qué sería esto? Sencillo. Él tenía cuentas por pagar. Dijo, no puedo pagarlas. Entonces, damos de baja cuentas por pagar y aparece documentos por pagar. Entonces, baja un pasivo y aumenta otro pasivo. ¿Ya? Ese es el hecho. Pues, ustedes tienen que preguntar si pueden colocar dos signos en un mismo lado, de todas formas. Se En cancela. este caso, ¿no estaríamos haciendo la empresa? ¿No sería un activo o documento por cobrar? Perdón, cierto. Dios mío. Tiene toda la razón, mil disculpas. Ya.
El cliente pide más tiempo y respalda con pagaré. O sea, tenía una deuda y ahora va... El cliente pide más tiempo para pagar y respalda con pagaré. O sea, nosotros teníamos unas cuentas por cobrar y ahora va a ser un documento por pagar. Aumenta un activo y disminuye un activo también. Ahí es. Muchas gracias. Luego dice, el cliente, perdón, se cancela facturas retrasadas de 3 meses. Se cancela facturas retrasadas de 3 meses. Quiere decir que le vas a pagar tu agua, luz, internet. Sale un activo porque se paga con efectivo eso. Y disminuye un pasivo. ¿Por qué? Porque estás pagando efectivo y tus deudas disminuyen. Capital cero. ¿Se entiende? Sí. Y el último, el socio A. El socio A aporta un vehículo para uso de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El socio A Aumento en activo y capital. aumenta activos, aumenta capital y cero pasivos, ¿correcto? Porque el socio está aumentando su capital, la empresa está aumentando un vehículo, pero en deuda nada. Listo, así quedaría, o al menos así sería, salvo esos que ya les dije que tienen que consultar. Y el hecho, ¿Y qué tenemos que poner en hecho? existen 3 hechos: permutativo, modificativo, mixto. Hasta donde recuerdo, voy a tratar de recordar bien esto, porque hace años. El permutativo es cuando no tiene nada que ver con el capital. El modificativo es cuando sí afecta al capital. Y el mixto es cuando puede suceder en ambos casos. Ahorita voy a buscarlas. Hechos contables. Hecho, permutativo, modificativo, ejemplo. Un hecho permutativo cuando no produce modificaciones cuantitativas en la medida de disminución del neto del patrimonio. A no ser si les haya enseñado el mixto más, pero ya. Permutativo en sí dice que es cuando no hay modificaciones en el patrimonio. Cuando no hay modificaciones en el patrimonio, o sea, en el capital. Permodificativo, cuando sí hay modificaciones en el capital. En el patrimonio o capital. Y el mixto, vamos a buscar, a ver. Vale, no hay mixto. Acá está. Siempre medio complicado este temita. Operaciones permutativas son aquellas que producen aumento o disminuciones en el activo, bienes o en el pasivo, obligaciones, pero, pero sin que haya beneficio o pérdida. Es decir, sin que varíe el importe del resultado del ejercicio. Permutativos del activo, permutativos del pasivo. Modificativas son las que suponen aumento o disminución en activo pasivo, pero sin que se compense con otro aumento o disminución de signo contrario, por lo que provengan su variación del capital. Son operaciones en las que hay un beneficio o una pérdida. Uf. Y mixtas son aquellas que en parte son permutativas y en parte modificativas. A ver, tratamos de resolverlo. Esto siempre es algo complicado. Por ejemplo, dice, compra de mercadería al crédito es permutativo porque dice que no afecta nada en capital. ¿Ok? Entonces, para hacerla de corta, todos los que tengan cero son permutativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que el permutativo no permite modificaciones en el patrimonio. Y si el capital no tiene ninguna modificación, entonces se mantiene igual. ¿Ok? Listo.
Ahora averigüemos los otros. ¿El licenciado qué les enseñó? ¿Les dijo algo de permutativo, modificativo y mixto o solo les dijo permutativo y modificativo? No llegamos a aprender esto con él. Ya. En sí estos serían modificativos. Es que es más complicado entender el mixto. Vamos a dejarlo en modificativo, ¿ok? Voy a consultarle eso ya igual para sacar la duda. Ya, entonces de esa manera quedaría. Trabajemos con esos dos. El mixto no lo toquemos porque en el mixto es que hay que ver caso por caso y en qué terminaría y eso es medio complicado porque en acá solo estamos trabajando con capital. Otra cosa es trabajar con el patrimonio. ¿Ya? Eso más adelante en contabilidad 2, 3 van a ver. Más o menos así quedaría el esquema. ¿Ok? Permutativo, los que obviamente no tienen modificación en el capital. Modificativo, los que sí tienen modificaciones en el capital. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí estos ejercicios? Sí. Ok, se está por cortar la reunión, nos volvemos a conectar al mismo link. Voy a dejar de compartir.